Le agradezco al Cato y a Cerice por invitarme y con muchísimo gusto voy a estar acá. Mi charla de ahora se va a centrar en... voy a empezar hablando sobre el ser humano, la acción humana, la vida en sociedad, cómo el orden institucional puede modificar la conducta humana, cosas que pueden las instituciones facilitar o restringir la acción humana. Y finalmente voy a hablar un poco sobre la escuela de elección pública, en inglés le llama, se conoce más como el Public Choice, de Estados Unidos, que surgió en la Universidad de Virginia con Buchanan. Pero antes que eso quiero hacer un cuentecito en base a esta gráfica que mostró Juan Carlos anteriormente, para resaltar la importancia y cómo la libertad económica ha hecho que haya realmente progreso en la humanidad. Y ahora les voy a pedir que se imaginen un poco, y allá decimos vamos a tripear un chin, vamos a imaginarnos un chin, ¿sabes? No sé si aquí se usa ese término, pero vamos a imaginarnos que Thomas Jefferson, cuando fue presidente a principios del siglo XIX, 1806 me parece, imagínense que Thomas Jefferson decide invitar a cenar a Julio César, ¿verdad? Digamos 50 años antes de Cristo. Imagínense que en este año 1800, ¿verdad? Aquí quiere invitar Thomas Jefferson a Julio César a cenar. Las herramientas que utiliza Thomas Jefferson para invitar a Julio César eran las mismas que se utilizaban 50 años antes de Cristo, ¿verdad? Thomas Jefferson tenía que utilizar una pluma, literalmente una pluma, con una tinta, en un papel, lo mandaba con alguien en un barco, primero en caballo, luego en un barco que iba tirado a viento, ¿verdad? Y cuando él llegaba, digamos, Julio César llegaba, igual los mismos mecanismos, 1800 años después, los mismos mecanismos llegaban, la iluminación era cenar, la iluminación eran velas, ¿verdad? Y fíjense que en 1800 años se empleaban los mismos métodos, el ser humano empleaba los mismos métodos justo antes de que la libertad económica tuviera raíces en la humanidad. Es solo a partir de que se enraiza la libertad económica, a partir de estas fechas, que hay progreso humano realmente. Hay progreso en la humanidad. Entonces, quiero que lo quería poner a pensar, a tripear un chingo, como decimos nosotros, para que vean la importancia de la libertad económica en el progreso humano. Y esto no es casualidad que ven esto así. No es casualidad. No hubo progreso humano. 1800 años con los mismos mecanismos. Solamente a partir de que se enraiza la libertad económica es que ha habido progreso humano. Y yo creo que ese es el punto principal que se hacía en la presentación anterior y quise utilizar un poquito la imaginación. Yo voy ahora a cambiar a mi presentación. Arrancamos a hablar del ser humano, la acción humana. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Porque cuando hablamos de sociedad, obviamente estamos hablando de interacción de seres humanos. Entonces, quiero primero, estoy igual que Juan Carlos aquí, y esto es mío. Quiero hablar un poco sobre la acción humana, hablar un poco del ser humano, luego hablar de la vida en sociedad, y luego entonces voy a hacer otro cambio y hablamos un poco del orden institucional y el public choice. Bien, bueno, entonces cuando hablamos de acción humana, lo primero que tenemos que saber es que el ser humano se desenvuelve en un ambiente de escasez, ¿verdad? No existen recursos suficientes para todas las demandas que tiene el ser humano. Es decir, hay recursos escasos. El ser humano se desenvuelve, su vida se desenvuelve
alrededor de escasez de recursos para satisfacer su demanda. Por eso la importancia que tiene la economía en la vida humana. Bien, entonces, ¿qué hace? Cuando hablamos de ser humano, ¿qué hablamos de acción humana? Bueno, cuando hablamos de acción humana, hablamos de comportamiento deliberado. Comportamiento deliberado quiere decir, en buen dominicano, que la gente actúa y le da mente antes de qué va a hacer. Sí, no es que usted le puso la mano a una plancha caliente y usted inmediatamente le quita la mano y pega un grito. Eso lo hace un perro. Ya, le pega una plancha caliente y pega un chillido y se sale de donde está la plancha caliente. Eso es un instinto animal del ser humano, ¿verdad? El comportamiento deliberado es que se le da mente a qué usted va a hacer. Y el ser humano actúa en base a fines, objetivos, metas que se trata, mira que inquieto, controlcito, a fines, a metas. Es decir, el ser humano se va trazando metas en diferentes momentos de su vida y actúa en consecuencia para alcanzar esas metas. Esto no es idea original mía, ni mucho menos. Yo tengo un marco teórico que utilizo principalmente de un señor que se llamaba Ludwig von Mises, y bueno, mis presentaciones están muy influenciadas por el pensamiento de este señor. Pero bueno, entonces, el ser humano actúa en base a esos fines y esas metas para alcanzar esos fines y esas metas. Tiene planes, y le va dando mente en todo momento. Obviamente, el ser humano actúa en base a prueba y error. No es que es algo lineal y voy y alcanzo mi objetivo en tal fecha. Bueno, ese es su objetivo, quiere alcanzarlo porque los objetivos, las metas tienen un plazo definido. Vamos a hablar de la importancia del tiempo también en la vida del ser humano, pero es en base a prueba y error que actúa el ser humano. ¿Por qué actúa? Bueno, quiere alcanzar sus fines, sus metas. Y esos fines y esas metas generalmente es algo o para un mejor nivel de vida, mejor calidad de vida, o eliminar alguna insatisfacción que tiene. Por eso actúa el ser humano. O para eliminar alguna insatisfacción que tiene, o para alcanzar un objetivo que es algo mejor a lo que él tiene hoy día. De hecho, ustedes están aquí hoy, ustedes actúan hoy día con la esperanza de que esto les sirva para alcanzar algo mejor en algún momento. Si no, no estuvieran aquí. Ustedes están asumiendo un costo de oportunidad, como decimos los economistas. Es decir, hay otras opciones que ustedes tienen para hacer que no le están haciendo hoy día porque están aquí hoy día sentados, ¿verdad? Y van a estar todo estos días aquí. Entonces, bueno, cuando entonces hablamos de acción humana, hablamos es el resultado de decisiones conscientes, y el ser humano le va dando mente a todo este proceso. Bueno, aquí pongo lo que significa praxeología. Eso es un término que no me voy a entrar mucho en eso, pero es un término que utiliza Mises para describir o tenerle un título a la ciencia de la acción humana. La economía está dentro de esta ciencia que habla Mises. Bien, la importancia del tiempo en el ser humano. Ya dijimos entonces que el ser humano tiene sus metas, se traza unos plazos para llegar a alcanzar sus metas y actúa en el tiempo para alcanzar sus metas. En la ciencia de la acción humana, la praxeología, como diría Mises, el tiempo o el tiempo cronológico, digamos, es un porvenir. Es decir, el tiempo pasa porque el tiempo fluye, ¿verdad? El tiempo es simplemente un porvenir. En términos de la ciencia de la acción humana, el tiempo es un por hacer. Ya dijimos que nos trazamos metas, actuamos en consecuencia para alcanzar esa meta, y obviamente como el futuro es incierto, nosotros estamos especulando constantemente sobre el futuro y vamos actuando y trazando nuestras metas, nuestros fines en base a esa especulación que tenemos sobre ese futuro, porque el futuro es incierto. Entonces, de hecho,
los seres humanos todos somos especuladores. Vamos a empezar por ahí. Okay. Todos somos especuladores. Okay. Porque todos estamos especulando sobre el futuro. Y todos estamos actuando y dándole mente a ver qué es lo que vamos a hacer para alcanzar eso en base a unas expectativas, a una incertidumbre que existe. Entonces, eso nos convierte a todos especuladores. Nosotros hemos oído mucho en nuestros países cómo nos señalan a los especuladores como los malvados, perdónenme. Como los malvados de la película, los malos de la película son los especuladores. Bueno, todos somos especuladores. Si usted es ser humano, usted es un especulador, para que usted sepa, por si no lo sabía. Así que esto es un tema que después en economía vamos a ver, no sé si vamos a profundizar mucho de eso, pero denle mente a eso, de que todos somos especuladores simplemente por ser seres humanos, porque somos racionales en la medida que nosotros podemos por imponernos algunas metas, objetivos, pensar para actuar, planificar y actuar en consecuencia. Eso nos hace ser seres racionales, ¿verdad? No el ser hiperirracional que aparece en economía, hoy que muchos son estudiantes de economía, donde, donde los seres humanos, pasó esto, ¡pam!, automáticamente una curva ahí, que no se entiende bien por qué que cambia así automáticamente, como que somos robots casi, como seres hiperracionales. Eso no es ser un ser racional realmente. Es decir, eso es casi como se enseña la economía hoy día, es ser un robot, no un ser humano racional, ¿verdad? Bien, entonces hay algunos elementos que quiero llamar la atención sobre la acción humana para luego entonces hablar un poco de vida en sociedad, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Lo primero es que como dijimos, está trazándose metas, fines y buscando constantemente mejor calidad de vida. Todo lo que hacemos tiende a buscar una mejor calidad de vida, como la entendamos, porque como vamos a ver, el ser humano, las valoraciones del ser humano son totalmente subjetivas. Como cada quien es diferente, y eso ya científicamente está comprobado de que cada quien es diferente por las huellas dactilares, por la retina, creo que es, ¿verdad? Que ya científicamente sabemos que todos somos diferentes, pues todos valoramos las cosas de una forma diferente. Y en consecuencia, todos tenemos una percepción diferente de qué es lo que es mejor para mí, como persona, como individuo. Y eso es importante, y si extendemos el análisis a nivel económico, vamos a ver más adelante cómo eso influye, ¿verdad? El ser humano enfrenta unas disyuntivas porque hay escasez. De nuevo, no hay recursos suficientes en la faz de la tierra para satisfacer todas las demandas del ser humano. No la hay. Y si nos circunscribimos a un territorio en específico, digamos, como decimos ahora modernamente, a un país en específico, mucho menos todavía. Y si nos vamos a un país como República Dominicana, que es pequeñito, mucho menos todavía. Entonces, digamos, esto es parte de la importancia de por qué integrarnos al mundo es importante, ¿verdad? Principalmente las economías pequeñas, como digo. Bueno, el ser humano, si estas disyuntivas por escasez, entonces tiene que elegir y tomar decisiones de las diferentes opciones que se presentan, ¿verdad? Y ahí el ser humano también se le presentan oportunidades, tiene que tomar decisiones en base a diferentes oportunidades y diferentes aspectos que se le presentan, y de nuevo esas decisiones las toma en base a una valoración totalmente subjetiva, donde ya dijimos que cada uno de nosotros somos diferentes, y eso está comprobado científicamente. Eso no es que no tenemos que inventar la rueda, eso se sabe. Okay. Bueno, el tema de la importancia del tiempo, de que existe incertidumbre sobre el futuro. No sabemos qué nos espera en el futuro. No sabemos, y vamos a ver, mientras hay un orden institucional más débil, más incierto es el futuro. Más especuladores nos volvemos, mientras más incierto es el futuro, de hecho. Bien. ¿Qué más quiero decir de aquí? Bueno, ya aquí entra un poco temas económicos, que tal vez lo podemos ver más adelante, pero el nivel de vida depende de la producción. El comercio es muy importante para el ser humano porque
vamos a ver ahora que vivimos en sociedad y somos entes eminentemente sociales. De hecho, lo primero es que nosotros nacemos de una asociación entre dos seres humanos. Bueno, ahora se han inventado todo tipo de locura para reproducirlo, pero en principio necesitamos de dos seres humanos. Incluso esté o no esté uno de ellos, necesita otra gente, aunque sea para inseminarlo, cualquier locura que ustedes quieran pensar. Bien, ok, ahora sí ya quiero entonces hablar un poco del ser humano en sociedad y vida en sociedad. Bien, lo primero es hablar sobre el concepto de sociedad. El ser humano, la sociedad surge a partir de la interacción entre seres humanos, pero no solamente interacción primaria, digamos, sino interacción donde existen intercambios y se arma todo un engranaje donde hay intercambios entre los seres humanos, intercambios económicos, culturales, deportivos, ¿verdad? Lo que estamos señalando anteriormente, Juan Carlos y yo, en algún momento, era que el intercambio económico es la base para todo tipo de intercambio. De nuevo, como señalaba Juan Carlos, lo primero que usted tiene que satisfacer sus necesidades más básicas, ¿verdad? Y eso es porque los recursos son escasos. A partir de ahí, entonces, usted empieza a hacer otro tipo de intercambios. Pero el intercambio económico es fundamental, es la plataforma para todo lo demás. Entonces, cuando hablamos de sociedad, tenemos que pensar de que son interacciones entre seres humanos donde el intercambio es el fundamento para que podamos hablar de sociedad. ¿Ok? Una familia donde hay interacción de seres humanos, una tribu donde hay interacción de seres humanos, no le llamamos sociedad. Nosotros le podemos llamar, digamos, que la familia y la tribu son organizaciones humanas primarias, y donde no necesariamente hay intercambio bilateral o intercambio, sino que de inicio es unilateral, de hecho, no hay intercambio per se. Es decir, cuando uno tiene un hijo, generalmente uno le da de comer, le da calor, amor, todo eso, y eso es de un lado para el otro. El niño está ahí abajo, no sabe que si está ahí, yo quiero leche, yo lo que quiero es chupar y dame leche. Pero eso no significa que eso son ni tribu ni familia, son sociedades. La sociedad se fundamenta en base al intercambio. Ahí es que podemos hablar de una sociedad. Bueno, y aquí entonces, si hablamos de intercambio, tenemos que hablar de los tipos de intercambio. Y podemos hablar de que existen intercambios voluntarios e intercambios involuntarios. Claro, cuando hablamos de intercambio voluntario, por su propio pie, cada quien toma la decisión de intercambiar con el prójimo, ¿verdad? Y cuando se intercambia, se percibe, si se presenta el intercambio voluntario, cada parte percibe que está ganando con ese intercambio. Si no, no sucedería el intercambio. De hecho, hay muchos economistas que hablan de que es indiferente, que si es indiferente, entonces se hace el intercambio. Si es indiferente, tal vez ni se haga el intercambio. El intercambio se realiza, cuando es voluntario, se realiza porque cada parte percibe que está ganando el intercambio. Lo que entrega, percibe, lo valora menos de lo que está recibiendo. Si no, no se realiza el intercambio, de hecho. Eso es diferente al intercambio involuntario. El intercambio involuntario, una parte se somete a la otra y una parte puede perder. Generalmente, cuando se realiza un intercambio voluntario, es porque una de las partes tiene poder sobre otra de las partes. Y generalmente, ya sea por que tiene más fuerza
o que se percibe que esa parte puede usar la fuerza o la usa para realizar el intercambio. Y yo por ahí pienso que ya deben estar pensando de que por dónde yo voy, ¿verdad? Y a dónde yo voy a llegar. Cuando hablemos de sociedad, todavía aquí estamos como que queremos meter el concepto de sociedad, pero todavía estamos como un individuo, ¿verdad? Pero en el intercambio voluntario, no importa lo que el otro piense, no importa si el otro pierda, gane, el que tiene el poder por la fuerza o por la amenaza del uso de la fuerza, ese determina el intercambio. ¿Okay? Bien. Y aquí entonces me quiero referir y comparar a qué llamamos una sociedad libre y una sociedad totalitaria. En la sociedad libre, obviamente, el intercambio es voluntario, donde hay un ambiente donde se respetan los derechos individuales, y cuando hablamos de derechos individuales, quiero referirme al derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, ¿verdad? Donde esos derechos conllevan unos deberes, que es, no es que se respete su vida, su propiedad y sus libertades, es que también usted tiene que respetar la vida, la propiedad y la libertad de los otros, del prójimo, ¿verdad? Porque esto es de dos vías. Entonces, cuando hablamos de derechos, siempre tenemos que tener en cuenta de que estamos también hablando de deberes y de que eso implica responsabilidad individual de cada quien y que las personas tienen la facultad de tomar sus propias decisiones siempre y cuando no violen el derecho de terceros, del prójimo. ¿Okay? En ese ambiente, obviamente, en términos económicos, las personas pueden disfrutar de el fruto de su trabajo y de lo que puedan adquirir a partir del fruto de su esfuerzo y de su trabajo, que es lo que en última instancia es la propiedad privada. En contraposición con la sociedad libre, nosotros hablamos de una sociedad totalitaria o hegemónica. En la sociedad libre podemos hablar también de una sociedad contractual, porque cuando hay intercambio voluntario, usted está llegando a un acuerdo con otra persona. Yo te entrego esto y tú me entregas eso. Hay un acuerdo ahí, hay un contrato, no escrito, pero hay un acuerdo implícito. Y por eso hablamos de sociedad libre o contractual. Cuando hablamos de sociedad totalitaria o hegemónica, es porque existe el intercambio involuntario donde hay una parte que se somete a otra, ya sea a un individuo. Entonces, cuando hablamos de sociedad totalitaria o hegemónica, estamos hablando entonces de que hay un grupo o una persona que con la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza controla al resto de la sociedad, donde existe entonces intercambio involuntario. Y en mi país, es decir, era muy obvio, donde no solamente expropiación, sino muerte directamente, amenaza a la vida. Recuérdense los tres derechos individuales que hablamos: la vida, la libertad y la propiedad. Allí se violaba la vida, porque si Pinochet se desaparecieron 3.000, cuando Trujillo solamente en las matanzas de los haitianos, que sucedió en el año 1938, se tiró 18.000 haitianos, para que ustedes sepan. Y al final de la dictadura eran por miles. Okay. Así que, y en una sociedad en ese momento de 4 millones de personas, así que estamos hablando de marca mayor. Así que nosotros lo conocemos bien. Y yo no me voy a referir al caso actual en este querido país que conozco por primera vez, donde hay una tendencia complicada y preocupante. Pero bueno, eso es importante tomarlo en consideración, porque en última instancia la fuerza, el uso de la fuerza, el uso o la amenaza del uso de la fuerza
puede convertir a una sociedad en una sociedad hegemónica o totalitaria. De hecho, nosotros volvemos no voy a decir la prehistoria, pero volvemos a la época de cuando esto no sucedía. Fíjense, recuérdense de los años 1800 que vivimos aquí. Esa fue la época cuando empezó a enraizarse y a reconocerse los derechos individuales a la vida, a la propiedad y a la libertad. En esa época. Así que nosotros estaríamos volviendo a la época del que más fuerte era el que gobierna, ¿verdad? Y eso en el siglo XXI como que no compagina, ¿verdad? Estos supuestos ideales en el siglo XXI está totado, como decimos nosotros. Bueno, en el Estado moderno, el Estado-nación moderno o contemporáneo, moderno no lo quiero decir porque moderno, ¿qué significa moderno? Cuando todavía tenemos un Corea del Norte o Cuba, qué sé yo. En el Estado-nación contemporáneo no ha existido una sociedad puramente libre, ni ha existido una sociedad puramente totalitaria. Bajo la sociedad más libre todavía ha habido intervención estatal, ha habido cierto uso de fuerza, etc. Y también en una sociedad totalitaria como la Unión Soviética había transacciones voluntarias que estaban fuera del ámbito del radar del poder del Estado, digamos. Sí, en la Unión Soviética, cuando a la señora se le dañaba un inodoro, no esperaba que llegaran del ministerio, de que sé yo qué, de que sé yo cuánto, sino que si el señor de al lado sabía arreglar el asunto, vecino, venga, arrégleme esto, que le voy a dar esta harina que tengo aquí para que cocine su pastelón esta noche. Es un intercambio voluntario. Así que no ha habido este concepto de sociedad libre o sociedad totalitaria, no ha existido, puro no ha existido. Si hay elementos de cada uno que ha convivido en esos regímenes, en ese tipo de sociedades. Y me gustó mucho que Juan Carlos hablara sobre el tema de la informalidad, porque es un tema que, claro, cuando tienes ese peso, digamos, de un Estado opresor, de un Estado intervencionista, omnipresente y casi omnipotente, la persona, el ser humano, se maneja en base a incentivos. El comportamiento humano se adecúa, y eso lo vamos a ver en un momentico, al orden institucional que se le impone. Y él, para mejorar su calidad de vida, él obvia ese orden institucional si tiene que hacerlo. Él le da la vuelta por atrás. Ah, no, que esta ley me va a penalizar y yo no puedo emprender. Ah, no, espérate, yo lo hago en informalidad. No observo la ley, pero lo hago. Porque si no, me quedo embromado, no decir otra palabra como otra. Sí, bueno, nos manejamos así, nosotros nos manejamos en base a incentivos, nuestra conducta cambia en la medida que cambia el orden institucional, la regla de juego que nos ponemos, como vamos a ver ahora. Que de hecho yo creo que ahora lo vamos a ver. Ya casi, bueno. Bien, entonces, para dejar esto cerrado, cuando hablamos de una sociedad libre o sociedad contractual, hablamos de una sociedad donde existen y se respetan y se garantizan derechos individuales. Dijimos, derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a las propiedades individuales. Y de hecho, así mismo, el padre de la patria dominicana lo describió a sí mismo y describió una sociedad libre en estos mismos términos. Lamentablemente, los ideales no se llegaron a implementar como él lo vio, pero bueno, habemos algunos que queremos rescatar eso. Bien, entonces, en las sociedades libres, si existen esos derechos y se garantizan esos derechos individuales, entonces surge el intercambio voluntario, ¿verdad? Y usted dispone de su vida, de sus propiedades, usted dispone del fruto de sus esfuerzos, de su trabajo, y usted prospera y
tiene la libertad de alcanzar sus metas, sus objetivos de la manera más conveniente, de nuevo, asumiendo responsabilidad individual, que implica, simple y sencillamente, que usted no solo tiene derecho a que lo respeten a usted, su vida, su propiedad, sino que también usted tiene que respetar la vida, la libertad y la propiedad del prójimo. Lo bonito de esto es que usted se traza la meta, el fin, el objetivo que usted quiera, y usted lo podría alcanzar. Ya sean objetivos egoístas, yo me quiero hacer rico porque yo quiero comprar un Ferrari. Bueno, eso es y si usted hace de lo material su Dios, eso es su problema. Pero cada quien puede hacerlo, ¿verdad? Llegue donde llegue. Ahora, si su objetivo y sus metas es ayudar al prójimo, también tiene la libertad de hacerlo. En ese ambiente solamente, no hay otro sistema ni organización humana de una sociedad que le permita tener objetivos, ya sean altruistas o egoístas. Porque, digamos, todas las organizaciones que trabajan para terceros de ayuda solamente pueden surgir en sociedades donde se permita utilizar sus esfuerzos y los recursos que usted pueda obtener en base a su trabajo, su ingenio, su capacidad de emprender y de acumular riquezas, porque es la única sociedad donde hay para dar a terceros. La Madre Teresa de Calcuta, sus objetivos eran totalmente altruistas, pero si no habría estas sociedades libres que permitieran que ella accediera a recursos para ella ayudar a los pobres, la Madre Teresa de Calcuta no hubiese existido si no hubiese sido por las sociedades libres. Si hubiese todas sociedades totalitarias o hegemónicas, no habría oportunidad de que surgiera una Madre Teresa de Calcuta. Entonces, tenemos que ver esto, que es la oportunidad, no solamente de usted con sus objetivos egoístas hacerse rico, que muchas veces los que creen que son ricos son más pobres que cualquiera, se terminan haciendo de eso su propio Dios, sino que da la oportunidad para que haya este tipo de personas que puedan vivir. La Madre Teresa de Calcuta vivía para el prójimo. Orden institucional y public choice. Dijimos que no hay una sociedad puramente libre ni una sociedad pura totalitaria. Entonces lo que tenemos son zonas grises. Y en base al orden institucional que se crean en las diferentes sociedades, entonces en base a ese orden institucional las personas actúan, entonces pueden haber sociedades más prósperas o menos prósperas, o sociedades, digamos, donde la pobreza es lo que predomina. Entonces, me gustó mucho lo que hablaba Juan Carlos, de que lo que estamos demostrando es que la prosperidad de un país, de una nación, no depende del tema geográfico, ni depende de la raza, ni la cultura, ni las costumbres. El tema principal por lo cual puede haber una sociedad próspera o no es el tema del orden institucional. En base a las reglas de juego que se nos imponen, que uno puede progresar o no, que esa raya, esa línea que vimos continúe creciendo o no, en base al orden institucional. Entonces el orden institucional es determinante para una sociedad progresista o una sociedad estancada. ¿Ok? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que la acción humana está condicionada y el ser humano actúa y modifica su patrón de conducta en base al orden institucional que se le impone. Y en términos económicos, cuando vamos a ver, mañana tengo otra presentación
y vamos a ver un poco el tema de cómo funciona la economía de mercado. Entonces, en términos económicos, lo que estamos viendo es que la actuación, el ser humano, y voy a explicar un poco rápido porque mañana el ser humano en términos económicos tiene básicamente tres roles en una economía de mercado. El rol de consumidor, y todos somos consumidores porque si no, nos caemos y nos morimos ahí mismo. O somos emprendedores, o somos dueños de algún factor de la producción. Y por lo menos uno somos dueños, que es la mano de obra. Sus capacidades físicas y mentales para desarrollar alguna labor que se le compensa. Y de hecho, hay gente que son los tres. Obviamente ya sabemos que todos somos consumidores, si no, nos morimos. Pero usted seguro conoce a una persona que trabaja, qué sé yo, en un banco, que en la noche cuando llega a su casa hace collares, cositas, anillitos, qué sé yo, y esa persona es dueña de su mano de obra, de sus capacidades físicas y mentales, que recibe una retribución cuando trabaja en el banco, pero también una emprendedora que está buscando vender los anillitos, los collarcitos, la pulserita, y busca factores de la producción, compra sus insumos, etcétera, para luego vender. Ella está asumiendo riesgo, ella es una emprendedora. Igual, ahí está, obviamente es consumidora, si no se muere, es dueña de un factor de la producción, trabaja en el banco, dueña de su capacidad física y mental y recibe una retribución, es decir, dueña de mano de obra y también emprendedora. Okay. Pero bueno, todas esas actividades nosotros las hacemos en base a un marco, un orden institucional, a una regla de juego que tenemos que actuar en base a esa regla de juego. Y lo que estamos viendo es que el que impone la regla de juego es, en última instancia, el Estado. Ya ahí quién maneja el Estado, cómo llegan las personas a manejar el Estado, etcétera, ese no es el tema de discusión ahora, ¿verdad? Si es elecciones, si llega por la fuerza. La importancia que estamos hablando aquí ahora mismo es sobre el tema del orden institucional y que el ser humano actúa en base al orden institucional imperante y en base a eso entonces que trilla su propio camino en última instancia. Y ya veremos cómo si es una sociedad libre o una sociedad hegemónica o totalitaria. Fíjense la importancia. Aquí tenemos tema cultural. Estamos hablando de Corea del Norte y Corea del Sur. La misma cultura, la misma raza, es decir, obviamente no es el mismo territorio, pero es lo mismo. Es la misma gente, señor. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Por qué hay una sociedad que tiene $1.200 de ingresos por año per cápita, una sociedad donde los individuos tienen un ingreso promedio per cápita de $1.200, y por qué hay otra sociedad de la misma cultura, territorio, raza, costumbre, todo, con un ingreso de $24.000 por persona al año? Órdenes institucionales diferentes. Una es una sociedad libre, o mayormente libre, como lo llaman en los índices, y otra, una sociedad totalitaria. El orden institucional es el caso más penoso, en el caso de Corea del Norte, pero más claro de la importancia del orden institucional en el desenvolvimiento del ser humano y de toda una sociedad. Miren la diferencia. ¿Ustedes conocen esta foto? Entonces, lo que estamos viendo aquí es una foto satelital de noche, donde se ven las luces de Corea del Sur, ¿verdad? Fíjense, ahí está Seúl, y fíjense Corea del Norte, totalmente apagado. No hay luz ahí. Ha habido capacidad de acumular capital y de crear riqueza ahí. El orden institucional imperante ahí no permite que se genere riqueza.
Una sociedad totalitaria, donde todos están sujetos a las decisiones de una persona o un grupo de personas, donde no tienen oportunidades de emprender, donde los derechos individuales no existen. A usted lo matan si se entera el régimen de que su familiar cruzó la frontera huyéndole de ese régimen. Le matan a su hijo, le matan a su esposa, le matan a su esposo. Propiedad, solo del dictador. Libertad. Eso no existe, esa palabra en el vocabulario de esa gente. Lamentablemente, es la realidad. Fíjense cómo el orden institucional puede devenir en prosperidad o pobreza, o en vida o muerte. Estamos hablando de cuestión de vida o de muerte cuando hablamos de orden institucional. Esa es la importancia que tiene. No solamente hablar lindo y que, sí, la sociedad libre, qué bello. Estamos hablando de vida o muerte. De una gente viviendo en indigencia o una gente viviendo una vida digna en base a sus esfuerzos, de su trabajo, de lo que puede alcanzar con sus propiedades, de asociarse con los demás, de tener la libertad de decir cosas, de circular por donde quiera, de ir donde quiera, de hablar con quien quiera, donde no existen otros casos. Esa es la importancia del orden institucional que estamos hablando. Ok, ya que le metí este cuco, está todo el mundo. Bien, quiero entonces decir que cuando hablamos de instituciones, lo que estamos hablando entonces son de las reglas de juego en las cuales se tienen que desenvolver las personas, los individuos en una sociedad, ¿verdad? Y esas reglas de juego, en última instancia, esas instituciones son estructuras sociales y tal vez el término estructura es como un poco fuerte, pero en base son las reglas en base en la cual se desenvuelven, ¿verdad? Y esas reglas pueden facilitar el accionar de los seres humanos para alcanzar sus propios fines, sea cual sea que sean. Cada quien ya dijimos que tiene su propia percepción de la vida, de todo, como diferente todo, o pueden restringir el accionar del ser humano. Y eso es muy importante. Y cuando hablamos entonces de instituciones, ¿de qué estamos hablando? Porque no se creen que estamos hablando de instituciones del ministerio, no, eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de las reglas de juego formales e informales, en la cual se desenvuelven los individuos en una sociedad. Las prácticas burocráticas, los impuestos, las costumbres, podemos decir que pueden ser parte de las instituciones. Sí, toda una serie de aspectos, los derechos de propiedad, cómo los individuos en una sociedad respetan o no los derechos de propiedad, eso es parte de las instituciones. Entonces, las instituciones obviamente no son estáticas, van cambiando con el tiempo, etc. Y en última instancia, como dijimos, condicionan el accionar del ser humano. Esas instituciones pueden traer incentivos perversos, porque en una sociedad totalitaria como Cuba, como Corea del Norte, el incentivo de los individuos es cómo yo puedo sacar partida lo antes posible, lo más rápido posible, no importa quién sea ni cómo sea, cómo yo le saco partida, a ver si yo le puedo dar de comer a mis hijos. Oigan, ¿de qué estamos hablando? Tengo que robar, no importa. Entonces, esas instituciones pueden inducir a un comportamiento humano perverso, ¿verdad? Perverso. Y cuando hablamos de instituciones débiles, lo que estamos hablando es de, que decimos aquí, discrecionalidad. De nuevo, Juan Carlos hablaba muy bien sobre el tema de cuando se le otorga poder excesivo a una persona, a un grupo de personas. Cuidado, señores, cuidado. Ustedes lo están viviendo, todos lo vivimos, unos en mayor grado que otros. Lamentablemente la tendencia reciente aquí
como dije, preocupante. Juan Carlos también ponía el ejemplo de los partidos de fútbol. ¿Qué pasa si usted tiene una regla y esa regla se aplica medalaganariamente? Es decir, ¿qué pasa si el árbitro tiene la discrecionalidad de aplicar o no la regla, o aplicarla como le da la gana? ¿Qué pasa si aquí el árbitro le saca tarjeta roja? En mi país yo lo hago con béisbol. Aquí yo no pude dejar de béisbol, porque ustedes también, aunque ustedes son más futboleros que beisboleros, ¿verdad? ¿Y cómo? Yo debía haber dejado el de béisbol. Yo pensé, ¿en Venezuela son más beisboleros o futboleros? Van a poner de fútbol. Bueno, en mi país yo pongo el de béisbol, obviamente, ustedes sabrán. ¿Qué pasa entonces si, porque tú eres de aquel partido, de aquel equipo, que no te cae bien, te da la gana, te empiezas a sacar roja a los tipos? No, ¿qué orden va a haber ahí? ¿Hay incentivo de jugar por la regla de juego después de esos jugadores? No. A rabazo limpio termina, señores, como decimos nosotros. Claro, usted tiene un juez, un árbitro, donde aplica las reglas como le da la gana, todo es discrecional, y termina favoreciendo a quien él le da la gana. Bueno, termina a rabazo limpio ese partido. Y el próximo partido ya usted sabe que arranca a rabazo limpio, no termina. ¿Verdad? Entonces, si pensamos en que eso es así, en el desenvolvimiento constante de una sociedad, no digo que un partido y después no. Constantemente es lo mismo. Bueno, usted tiene una sociedad, un desorden, y donde usted está incentivando a un comportamiento perverso de los seres humanos, y a veces quieran o no quieran, tienen que hacerlo, ¿no?, para sobrevivir, inclusive en muchas ocasiones. Entonces, el tema del orden institucional es clave. Bueno, aquí empiezo entonces a hablar un poco del public choice. Bien, entonces, hablando un poco, porque aquí viene la teoría de la elección pública, como le dicen en español, le decimos en español, al public choice. Entonces, el public choice, lo que es simplemente es el análisis económico de la política. Y yo me voy todavía un paso más adelante. Es el análisis económico en base a la teoría de la escuela austríaca, el análisis económico en base a la teoría de la escuela austríaca de la política, es decir, el análisis económico de la escuela austríaca de la política. Una extensión natural, desde mi perspectiva, nadie me lo ha dicho, no lo he leído, pero para mí es una extensión natural de cuando una persona, no importa si economista o no, cuando una persona tiene el marco teórico de la escuela austríaca de economía, trata de analizar la política, termina haciendo este tipo de análisis, ¿verdad? El mayor exponente del public choice, James Buchanan, ha dicho, hay unas entrevistas que lo pueden conseguir por la web, ha dicho que el libro que más le ejerció influencia en su educación fue La acción humana, de Ludwig von Mises. Y de hecho él reconoce de antemano que y ya mañana tendremos chance de hablar un poco del individualismo metodológico, si utiliza el análisis del individuo, ¿verdad?, la metodología que utiliza el individuo para arrancar el análisis, como hicimos aquí, ¿verdad? Arrancamos el individuo, sociedad, hablamos un poco del institucional y ahora estamos hablando del análisis económico de la política. ¿De qué utiliza el individualismo metodológico? Lo que estamos viendo del public choice, hay varios temas que surgen a partir de esta escuela de economía, y básicamente arranca diciendo, como mismo vamos a ver, que los seres humanos tenemos la misma escala de valores cuando estamos en la vida privada o en la vida pública. Usted sea político, usted llega de la vida privada a la política o a la burocracia estatal, y usted lleva su misma escala de valores, sus mismas percepciones. Usted es el mismo ser humano con su misma escala de valores.
lamentablemente muchas veces pensamos que cada vez que nosotros oímos, decimos, y que hay un problema, no, que el Estado intervenga, que venga y haga esto, no, que venga y haga lo otro. Pero espérense, son seres humanos que lo van a hacer. Que los incentivos no están alineados con las mejores, digamos, puede ser que piense de alguna forma, pero los incentivos, su conducta, su manera de comportamiento, no necesariamente está alineado con los mejores intereses de las partes involucradas. Porque de nuevo, no estamos hablando de intercambio voluntario ahí. Cuando hablamos de intercambio entre el Estado y los privados, la mayoría de las veces lo que existe es intercambio involuntario. En mi país se han aplicado en los últimos 13 años 7 legislaciones que incrementan impuestos o que imponen nuevas figuras impositivas. Usted me va a decir que eso es intercambio voluntario. No. Pues la gente ha estado opuesta todo el tiempo, pero se impone. Eso es intercambio involuntario. Entonces, cuando hablamos de que que venga, que el gobierno que venga a resolver esto, cuidado, señores. Estamos pidiéndole al lobo que venga a arreglar el gallinero. Tengan cuidado. Sí, porque eso es lo que estamos pidiendo. Porque los políticos tienen sus propios intereses, ¿verdad? Porque llegan con su propia escala de valores. No son santos, ¿verdad? Y de hecho, si fuesen ángeles, no estuvieran aquí. Porque solamente Jesucristo se vino en carne propia para venir aquí, y era otro propósito, pero bueno, eso yo no quiero meter. Entonces, si decimos que tiene su propia escala de valores y sus propios intereses, no es que no son altruistas. De hecho, el orden institucional que hemos tenido en América Latina es todo lo contrario. No es que son altruistas y quieren llegar ahí para ayudar al prójimo, como la Madre Teresa de Calcuta. Quieren llegar ahí para poder escalar en la escalera socioeconómica. Aquí y en mi país y en Pekín. Vamos a estar claros. Se utiliza el Estado para alcanzar riquezas en base a intercambio involuntario. Así que cuidado cuando estemos pidiendo al gobierno que venga y resuelva. No, esperen, que hay un problema. El gobierno que venga. ¿Qué hace el gobierno? Esto lo debe hacer. Cuidado. Ok. Se asume además que no solamente son altruistas, benevolentes y que todos están trabajando para nosotros, sino que lo saben todo. Tienen toda la información. Claro, porque si tú dices, no, pero aquí hay un problema, cuando la información está dispersa entre todos nosotros y todos estamos tratando de actuar para el beneficio mutuo, porque lo que se genera en una sociedad libre es que cada quien quiere accionar de manera mancomunada para poder alcanzar nuestros propios fines. De hecho, en la sociedad libre se asocian las personas para alcanzar ciertos fines comunes. Hay información dispersa, la información no está concentrada en 1, 2, 3 personas. Pero nosotros asumimos, cada vez que decimos, el gobierno que venga y resuelva, bueno, porque ellos lo saben todo. Saben más de lo que están metidos en el problema. Sí, porque tú lo estás llamando, es porque tú quieres que venga y tú estás asumiendo que lo saben todo, ¿o no? Si tú lo llamas que lo resuelva, es porque tú estás asumiendo que él lo sabe más que tú, y más que los que están involucrados, ¿verdad? Entonces ese es un tema crítico. Y lo otro, finalmente, que asumimos que el gobierno no tiene restricción presupuestaria y que puede hacer todo y que no importa, yo pido y pido y pido, y claro, aquel quiere dar, porque eso le da más poder. Entonces, este marco nos dice a nosotros, tengan cuidado, señores, con lo que ustedes piden. Lo que nosotros pedimos en Latinoamérica nos encanta pedir, y al gobierno más todavía. Ese es el saberlo todo, tiene de todo, no tiene restricciones presupuestarias, y son los mejores de la bolita del mundo. Lo que nos dice el public choice, no, señores, eso no es así, tengan cuidado con lo que ustedes piden. Bien, avanzando entonces, déjame ver si quiero avanzar.
Bueno, aquí, claro, otra característica del tema de la política y la burocracia es de que están fuera del mecanismo de intercambio de los privados. Es decir, están no una burbuja, pero no son parte del asunto, del problema que se presentan en las sociedades. Entonces, cuando se habla aquí de que están fuera del sistema de precios, quiere decir de que están fuera del entorno donde se están desenvolviendo. Claro, no tienen la información ni siquiera, no conocen bien el problema. Y finalmente, donde ahí, por ejemplo, en una sociedad libre que surge naturalmente la economía de mercado, naturalmente surge la economía de mercado en una sociedad libre. Una sociedad donde se respetan los derechos individuales a la vida, a la libertad y a la propiedad, naturalmente surge la economía de mercado. Y en la economía de mercado, las preferencias de las personas como consumidores son reveladas. En la medida que mañana vamos a explicar esto con más detenimiento, que van comprando y dejando de comprar cosas, se van revelando las preferencias. En el caso de la política y de los intereses políticos y de la burocracia no hay preferencias reveladas. De hecho, lo contrario. Los intereses siempre están escondiditos por ahí. Y a veces uno se da cuenta cuando los tiene en la cara. Y ahí puede ser muy tarde. Que ahí podría estar afectando a las personas. Bueno, otra característica es de que los votantes tienen conocimiento. Cuando hablamos ya del análisis de la democracia, los votantes tienen conocimiento muy limitado de quiénes son las personas, la escala de valores de las personas que vamos a elegir, de cuáles son sus propósitos. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron al señor Chávez. ¿Quién fue que se la hizo? Antes de ser elegido en el 98. Bueno, no recuerdo. Puede ser Jaime Bailey, correcto. Y donde tú decías, mira, pero un tipo muy moderado, oye, está bien. No teníamos la información. No sabíamos realmente cuáles eran las intenciones, realmente qué pensaba, no se sabía. Entonces, eso es parte del problema que tenemos, y esto es parte de lo que analiza la teoría de elección pública. James Buchanan, señor que fue el premio Nobel de Economía del 86, puede ser. ¿Alguien? Eugenio no está por ahí, que es el que es más inquieto. James Buchanan, creo que un libro o un paper que se llama Política sin romanticismo. Yo creo que eso para mí, en la escuela de la teoría, en la escuela del public choice, lo resume todo, ¿verdad? Aquí voy a leer una cita, ustedes la pueden leer. Transferencia de dinero o derechos de propiedad que representan rentas a recipientes potenciales motivarían al comportamiento de búsqueda de renta. Claro, lo que está diciendo eso es, si el gobierno tiene algo que repartir, usted puede estar seguro que usted está creando un comportamiento o un incentivo a personas a que vengan a buscar eso. No importa si no importa nada, ¿verdad? Claro, cada quien trata de buscar su propio beneficio. Bueno, también hace un análisis de los grupos de interés, y lo más importante, ellos, en la escuela del public choice, hace énfasis en el tema del orden institucional, y como son fieles creyentes de sociedades libres, el punto neurálgico es cómo limitar, ¿verdad?, el poder de la política o de los políticos y del Estado en sentido general, para que los individuos tengan mayores libertades y donde los derechos individuales puedan ser garantizados, ¿verdad? Y con una cita de Aristóteles que pudieron leer, y si no me piden esto, porque es que ya me dieron señales de atrás que esto se acabó. Y claro, los límites al poder político y al Estado, y
vemos cómo desde la Carta Magna estamos hablando de cómo limitar el poder político. El Public Choice, la Escuela de Elección Pública, te habla de la importancia de limitarlo a través de la Constitución. Una crítica del Public Choice, desde mi perspectiva, ¿qué pasa en sociedades donde las constituciones son simplemente pedazos de papel? Usted puede poner lo que usted quiera ahí. Pero ¿qué pasa en sociedades donde las constituciones son simplemente pedazos de papel? El presidente Joaquín Balaguer en la República Dominicana en el año 1985, literalmente lo dijo así: la constitución no es más que un pedazo de papel. ¿Qué usted espera de una sociedad así? ¿Qué usted espera? Eso no lo tomaron en cuenta los teóricos del Public Choice, que un dirigente, presidente de un país, esté diciéndole, enseñándole a la sociedad que una constitución es un simple pedazo de papel. Eso es un problema que nosotros y el reto de nuestra generación y lo que ustedes están haciendo y quien ustedes representan, el reto de nuestra generación y de las generaciones venideras es realmente cómo lograr imponer límites a ese poder que nos está sofocando a todos, a unos más que otros. Y ustedes entienden bien lo que yo les estoy diciendo porque ustedes lo viven en carne propia. Ese es el reto principal. Porque de nuevo, señores, nosotros estamos hablando de cuestiones de prosperidad y de pobreza. Estamos hablando de cuestión de vida o muerte. Y ustedes lo están viviendo, lo viven mis paisanos cuando tratan, por ejemplo, de cruzar el Canal de la Mona para llegar a Puerto Rico. Estamos hablando de cuestión de vida o muerte. De eso estamos hablando cuando hablamos de sociedad libre versus sociedad totalitaria. Cuando hablamos de órdenes institucionales que facilitan o restringen el accionar del ser humano. Y aquí lo dejo. Muchas gracias.